Hoy celebramos la segunda sesión del ciclo sobre ciudad y arquitectura, que en esta edición de 2025 dedicamos a la intervención sobre el patrimonio arquitectónico. Ayer asistimos a la intervención del arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Rafael Bioque, sobre la obra de Hans Dølgast. Permitidme que resuma algunos de los puntos que expuse ayer en la introducción al ciclo. Las intervenciones en el patrimonio arquitectónico despiertan un gran interés ciudadano y mediático, y esta Real Academia se siente concernida en su conocimiento y difusión debido a que está obligada en su reglamento y porque la propia Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía la considera como institución consultiva. Consultamos ayer también el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el articulado de la Constitución española y la propia ley andaluza para establecer algunas cuestiones iniciales. Definición de patrimonio y la protección y enriquecimiento que nuestra primera ley dicta sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico. También expusimos la nómina de actores que intervienen en las intervenciones sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico, promotores, administraciones que tutelan el bien y profesionales habilitados y responsables de la actuación. Y finalmente, como sección de arquitectura de esta Real Academia, organizadora de este ciclo, expusimos sucintamente la forma de trabajo de los arquitectos. Para nosotros, cualquiera que sea la entidad o el alcance de la intervención, requerirá el fin de la redacción de un proyecto y la ejecución de unas obras que en mayor o menor medida supondrán una transformación de ese bien. El proyecto y la obra son los resultados de un hacer que permanecen y pueden transmitirse, y es en su individualidad donde está su valor. Una constelación de obras seleccionada por la crítica y el tiempo, que serán las que configuren, una a una, la experiencia compartida del mundo de los arquitectos. Permitidme también que de nuevo agradezca a Igusini el patrocinio de este ciclo, que, como dije ayer, nos ayuda a llevarlo a cabo y avanza un paso más en la posibilidad de generar un entramado de patrocinadores de estos encuentros. Nuestra conferenciante de hoy, María del Valle Gómez de Terreros, pertenece a la nómina de académicas de esta institución y es un orgullo. Personalmente he estado alejado cierto tiempo del mundo académico y no conocí su trabajo. Tardé algo más en conocerla personalmente hasta que tuve que preparar mi discurso de ingreso en esta Real Academia y disfruté del encuentro con algunos de sus escritos. Ya en la introducción que hice a la primera edición de este ciclo sobre la rehabilitación de la fábrica de artillería, mencioné que en nuestro propio entorno académico un trabajo de la profesora María del Valle Gómez de Terrero suscita algunas cuestiones de gran interés para esta ocasión. Siempre he considerado de gran importancia el trabajo en equipo y aún más el estrecho conocimiento que cada uno de los miembros tenga de las formas de pensar y hacer de los demás. No sé hasta qué punto el que María del Valle pertenezca a una histórica saga de arquitectos tenga que ver con su gran capacidad para elaborar trabajos de documentación y análisis pertinentes sobre las cuestiones que hoy nos ocupan. En cualquier caso, seguro que es consecuencia de la intensidad de su esfuerzo y de su talento como historiadora. Bienvenida a un debate del que ya me avisó que a lo mejor se situaba frente a las propuestas de algunos de nosotros arquitectos. María del Valle Gómez de Terreros Guardiola es catedrática de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. Con anterioridad ha pertenecido a las universidades de Huelva y Sevilla. Su investigación se centra en la historia de la arquitectura contemporánea y de la restauración de monumentos, temas sobre los que ha publicado numerosos trabajos que han merecido el reconocimiento de 5 sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Ha dirigido y participado en diversos proyectos financiados por el Plan Nacional de I+D, la Junta de Andalucía y Fondo FEDER, todos ellos centrados en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, siendo el último el titulado Ruinas, expolios e intervenciones en el patrimonio cultural. Como fruto de dichos proyectos, ha sido editora o coeditora de los libros Teatros romanos en España y Portugal, Patrimonio protegido, Las ruinas, concepto, tratamiento y conservación, y Castillos y arquitectura fortificada en Andalucía, normas, recomendaciones y criterios para su conservación, editados por la Universidad de Huelva en 2014, 2018 y 2022, para cuya realización han sido fundamentales las estancias realizadas en el ICROM, Roma, entre 2014 y 2022. Ha formado parte del Comité de Expertos de las Obras de Restauración de la Giralda de Sevilla y actualmente es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, IPCE, Ministerio de Cultura.
académica correspondiente por Huelva de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría desde el año 2000. Tiene la palabra. En primer lugar, darle las gracias a don Francisco Torres por invitarme a venir a este curso, que la verdad que estoy un poco abrumada ante tanto arquitecto y de mucho prestigio que hay hoy en esta sala. Para mí es un placer volver a la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, en la que he intervenido en diversas ocasiones. Hoy me han dado un giro a la mesa y me siento un poco extraña, pero bueno, se tratará de hacer lo mejor posible. He titulado mi conferencia, como ven aquí, Teoría y práctica de la restauración monumental, una lectura crítica, porque mi propósito es incidir en ciertas contradicciones que creo que hay entre la teoría y la práctica, intentar exponer algunos de los motivos que creo que puede haber en el origen de esa discordancia, partiendo, como no puede ser de otra manera, dado que soy historiadora, de un breve recorrido histórico, para llegar a la situación actual, que a mí me parece realmente variada, compleja en los criterios que se están aplicando y bueno, no son más que reflexiones o conclusiones a las que hemos ido llegando en diversos proyectos en los que me han acompañado muy buenos profesionales y compañeros, algunos de los que tengo la suerte de que estén aquí, y con los que he aprendido muchísimo, proyectos en los que ha habido arquitectos, arqueólogos, historiadores, gestores del patrimonio. Es decir, ha sido un grupo de trabajos juristas muy interesante. Voy a comenzar un rápido recorrido por las tendencias principales de restauración, muy sucinto, muy superficial, lo reconozco, pero no hay tiempo para más, partiendo de los dos grandes personajes que son Ruskin y Violet. Ruskin no quería restaurar significaba destrozar los monumentos y más valía dejar morir y nuestra arquitectura histórica. Sin embargo, Violet se lanza no solamente a consolidar, sino a finalizar los monumentos que estaban inacabados en su momento, que no eran pocos, eliminando además lo que consideraba inadecuado o mejorándolo. Violet era, si se le lee, una persona interesantísima y la cosa no es tan simple como parece con estas pocas palabras, pero mantiene unas teorías muy interesantes. Él está muy activo entre los años 50 y 70 del siglo XIX y tiene una enorme influencia en Europa a finales del XIX y durante todo el siglo XX, y yo diría que no sé si gana la guerra, o por lo menos ahí va con el restauro científico. Se le conoce mucho, hoy se ha hecho muy popular tras el incendio de Notre Dame, por las obras que hizo allí, que después también trabajó con Lassus y fue responsable de esta aguja, de esta torre del crucero de la catedral tan espectacular. Y bueno, también esto es un símbolo de lo que se ha hecho, ¿no?, con una restauración muy especial en la que, bueno, algo se ha mejorado, como decía ayer Rafael, supongo que sobre todo el sistema antiincendios y de seguridad, pero se ha hecho de una forma muy tradicional. Él, desde luego, lanza las teorías por escrito, su famosísimo diccionario, pero es verdad que muchas veces las teorías van por detrás de la práctica. Yo esto lo aprendí con Alfonso Jiménez una vez que nos puso este ejemplo en un máster hace muchos años, que dijo que el maestro Rosales tenía, bueno, cuando hace este proyecto, Violet tenía 13 o 14 años. Luego no le pudo influir demasiado. Eso pasa muchas veces. Las teorías se ponen sobre el papel una vez que ya eso sea como las leyes, cuando hay una demanda suficiente para que se haga algo así. A Violet se le conoce por muchas obras, entre otras estas, que acaba de Bilbao años después, Carcassonne. Vemos cómo completa y mejora lo que considera en la arquitectura en la que interviene. Esta tendencia restauradora, es verdad que mis alumnos, cuando se la explico, la ven horrorosa y creen que el restauro científico es lo correcto y que esto ya se ha acabado y que no tiene sentido. Pero en su momento tuvo mucho sentido. Realmente la arquitectura estaba así. Entonces, bueno, hay que meterse en el pellejo de los promotores, los arquitectos y todos los responsables del patrimonio cuando empieza la disciplina de restauración arquitectónica y la historia y la arqueología como disciplina científica, podríamos decir. Este es el arco de Tito en Roma, que ahí tienen otras imágenes, no había
ni siquiera fotografía del arco antes de su estado. Como lo ven ahí, este es el arco antes de la restauración de Stern y Valadier, famosísima. Estaba adosado en la fortaleza de una familia italiana, la familia Frangipani, y bueno, hubo que restituir ese arco. ¿Qué hacen? Un alma de ladrillo, en vez de usar mármol travertino, algo que la gente y los arquitectos han apreciado mucho después, esa simplificación de la forma, diferenciación de materiales, pero que en realidad Valadier justificó por cuestiones puramente económicas, no por lo que hoy pensamos, pero es así. El cardenal Paca, esto le pareció fatal y dijo que el arco de Tito podría pasar a llamarse el arco de Pío por Pío VII. A Stendhal le pareció un horror y, sin embargo, a Quatremer de Cancy le pareció ejemplar. O sea, las discusiones son interesantes. Saltamos mucho tiempo después, hasta los años 70, donde un alemán, Hebert, hace esta restauración de la biblioteca de Celso en Éfeso, donde lo que estamos viendo es de nuevo una reconstrucción importantísima. Le podemos llamar anastilosis, que parece una palabra mágica, pero en esta anastilosis hay muchos elementos añadidos. Entonces, y hay veces que no se distinguen demasiado bien, incluso hay veces que hay hormigón, en fin, no tenemos mucho tiempo y no vamos a entrar en muchos detalles, pero ¿qué pasa? Pues que la gente no quiere ver ruinas románticas, la gente quiere ver monumentos, y esto se acaba convirtiendo en el icono de este sitio arqueológico como una obra que se ha consolidado ya de esta manera. No hablemos de traslados de obras. El altar de Zeus en Pérgamo, adquirido en 1878, y es que no es que no exista el basamento del altar de Zeus en Pérgamo, existe, ¿no? Pero bueno, pues las condiciones eran otras épocas y se hacía esto así. O la puerta de Istar. O sea, vamos a ponernos en qué patrimonio tenemos hoy y cómo era el patrimonio. Ahí hay más de 300.000 piezas que se recomponen por Balthasar André, me parece que es en Alemania, un arqueólogo que recompone todo esto como un puzzle. Y también existe Babilonia, y bueno, las obras que ha hecho Saddam Hussein en los últimos tiempos son tremendas. Un caso quizá un poquito menos conocido es el del templo de Der el-Bahari, que es encima, bueno, cuando desaparece el mundo egipcio antiguo, pues es cementerio, tiene muchos usos, y ahí se acaba haciendo en el siglo VI, me parece que es un monasterio copto importantísimo, dedicado a San Foibamón, me parece que desaparece antes del 800, pero cuyos restos se quedan ahí. Y de hecho, Deir el-Bahari significa el monasterio del norte. O sea, fue un monasterio importantísimo. Y desaparecen sus restos cuando van las expediciones a finales del siglo XIX a excavar el templo buscando, como pasó en la Acrópolis, ¿no?, buscando las ruinas antiguas egipcias. Vámonos a otras culturas. Nos encontramos igual, una transformación del patrimonio enorme. Una transformación que se da desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Esto es lo que hay, esto es de los años 70. Que hay un historiador americano, al que le he leído sobre este tema, que decía que como que atrasados iban ellos con respecto a Europa. No es verdad, en Europa se estaba haciendo lo mismo, lo que pasa que la gente se cree la teoría. Y claro, como el restauro crítico estaba ya ahí, el científico, pues no, esto no piensan que pase. Y esto también es un ejemplo de la restauración de Mérida, de la transformación del patrimonio, pero además de la transformación antes de que se publiquen las cosas. La primera fase de Mérida la hace Antonio Gómez Millán antes de la Carta de Atenas, antes de que se conozca, vamos, podía conocer a lo mejor a Boito si lo conocía, pero no había cartas, y se hace ya así. Luego el respeto por las ruinas viene de atrás. Ojo, Mérida está en la lista del patrimonio mundial. No es el único teatro reconstruido que está en la lista del patrimonio mundial. Este de Libia, el Teatro Romano de Zapata, también se reconstruyó en los años 30, es decir, con ciertas conexiones con Mérida,
por Giacomo Guidi y Giacomo Caputo, en la entonces Libia italiana. Pero seguimos en el siglo XX, Medina Zahara, nada más que hay que meterse en la página del Fototeca de la Universidad de Sevilla para ver cómo estaba Medina Zahara después de la guerra, que es cuando se empieza a excavar a principios del siglo, pero Félix Hernández empieza a trabajar en Medina Zahara en los años 40 hasta los 70, después sigue Manzano y después han seguido las intervenciones. En cualquier caso, yo creo que fue un acierto de Félix Hernández, en vez de guardar todos esos fragmentos metidos en un almacén o en un museo, el hacer una estructura sobre la que ubicar esos restos, quizá a modo de puzzle. Medina, bueno, por poner monumentos muy importantes, lista de Patrimonio Mundial de nuevo, cómo estaban en el 19 y cómo están después, con una intervención potentísima de Ricardo Velázquez Bosco, finales del 19, principios hasta los años 20, más o menos, o la Catedral de Barcelona, antes de las obras de Oriol Mestres y de Carrera, la Catedral de Sevilla. Esta obra se hace a fines del 19, pero esta se acaba en 1917. Hoy es muy fácil decir, y ya el Patio de los Naranjos está destrozado hasta después de la guerra y se restaura como Medina Zahara, prácticamente desde los años 40 hasta los años 70, el alero interior del patio de los años 70. Y como están viendo ahí, ni había alero interior, ni, en fin, esto es muy, muy reciente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que parece? Pues que después de Viollet, después de todo este tipo de obras, aparece el restauro italiano, aparece Camilo Boito, y Camilo Boito, quien en principio, en 1883, da unos principios que después hereda el restauro científico, como la idea del máximo respeto al monumento como documento, la restauración por anastilosis, distinción de materiales repuestos y originales, etcétera, pero restaurando, o sea, él no quiere dejar morir los monumentos como Ruskin, es un poco una vía intermedia. La verdad es que yo creo que tampoco estaba tan en desacuerdo con lo que había provocado Viollet, porque él distingue entre lo que es el restauro de ruina, el restauro de la antigüedad, el restauro medieval, que le llama el restauro pictórico, y el restauro de obra moderna, que le llama el restauro arquitectónico. O sea, ahí es donde él da más cancha a lo arquitectónico. Y después porque su obra un poco se contradice con esto, como le pasa a Giovannoni y como le pasa a Torres Balbás y como le pasa a muchos otros arquitectos. Entonces uno se plantea de dónde viene todo esto del restauro científico que se incumple sistemáticamente a lo largo del siglo XX y llegando al siglo XXI. Entonces, Carlos Chesky tiene un libro muy interesante que dice que antes de Boito y antes de todo esto ya existía de una forma natural una generalizada forma de intervención en la ruina, de una forma muy correcta a lo que él le llama el restauro precientífico. Vale. Una forma que empieza a finales del siglo XVIII, prácticamente con la Ilustración, con todos los estudios que se hacen en ese momento, neoclasicismo, etcétera, y que llega pues hasta las cartas. ¿Y a qué se debe? ¿Qué pasa con las ruinas para que nos lleven a esto, ¿no? Pues hay estudiando un proyecto de ruinas, precisamente empezamos a indagar en que hay un género de paisajes de ruinas que aparece desde el Renacimiento en Roma, con los fiaminghi, los flamencos y todos estos que van a Roma a estudiar los restos, que empiezan a dibujar y a dibujar y a dibujar ruinas reales y ruinas inventadas. Por ejemplo, destrozan Santa Constanza o se inventan incluso ruinas, arruinan edificios que están vivos, como el famoso cuadro después del Louvre y todo esto, pero lo hacen desde ese momento. La cuestión es que se crea un género que empieza a divulgar dibujos, pinturas y la imagen de Roma y de las ruinas romanas por toda Europa, por todo el mundo civilizado. Y además unos paisajes que los vemos hoy y decimos, uy, esto está aquí. O sea, realmente hay muchos muy bien documentados, partes estudio, partes fantasía, pero bueno, estos son los que dejan su firma en el Palacio de Nerón en Roma. Bueno, si nos llegamos al siglo XVIII, cuadros, vamos, todos conocemos a Piranesi, pero
Este cuadro para mí es muy ilustrativo de ese género de la ruina que todo el mundo sabe lo que es la ruina, y esto se divulga por Europa y la gente empieza a respetar la ruina, empieza a intervenir muy bien en la ruina, de una forma, como dice Chesky, natural, una forma bastante natural. Y esto es lo que yo creo verdaderamente, este restauro precientífico, que es lo que lleva después al restauro científico y a que eso se quiera aplicar a toda la arquitectura. Es Italia, y Roma es la capital del mundo y en muchos sentidos la capital artística también, ¿no? Tiene un prestigio muy potente. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto se pasa a un campo mucho más científico con todas las expediciones a Paestum, a Grecia, a Oriente, incluso a Egipto, ¿no?, por los ilustrados, y llegamos a finales del siglo XVIII, que es cuando eso aparece la arqueología, la historia del arte, Winkelmann, ya tiene un prestigio todo este mundo. Y entonces nos encontramos con que hay este tipo de obras desde finales del siglo XVIII. Este es el obelisco de Montecitorio, en donde interviene Giovanni Antinori, es un arquitecto que trabaja a fines del XVIII, y en concreto en el contrato se le pone que no debían restituirse los jeroglíficos que faltaban y que las partes perdidas del monumento debían ser añadidas, pero sin intentar falsificarlas. Esto dice Luca Giochiletto, que es un gran historiador también, que cree que es el primer intento que hay en Roma de un restauro precientífico. Otro ejemplo, este mucho más conocido para todo el mundo, los contrafuertes de Stern y Valadier en el Coliseo. El de Stern, que es el más fuerte, ahora sabemos que no es tanto una cuestión de criterio como una cuestión de urgencia, y el de Valadier es el mucho más filológico, ¿no?, con esa creación de los arcos en otro material. Hay otras obras en el Coliseo, pero siempre estas obras sobre estas ruinas tan divulgadas, tan conocidas, son obras que grosso modo no alteran la imagen. Uno va a Roma y esto se percibe poco, como ayer pasaba con las obras que estuvimos viendo. Si no se quiere percibir, no se percibe, y la imagen del Coliseo, grosso modo, sigue intacta. Aunque hay que seguir haciendo obra, porque esta obra, por ejemplo, la de Canino, se hizo por estabilizar el Coliseo. O sea, una obra estructuralmente la hace con ladrillo y usa travertino solo en las basas. O sea, que hay una intención muy correcta de distinguir y de no alterar. Este es otro ejemplo también de un restauro temprano. Este lo hacen también Valadier y Carlo Fea entre 1808 y 1810, a principios del XIX, y también quitan la pared externa, dejan la cela y simplifican mucho la forma, respetan el tejado, en fin, que es una restauración muy clara, muy científica. Y con esto, después de todo este recorrido de las ruinas, llegamos a las cartas y al restauro científico y a lo que nos van diciendo, que es a lo que a todos los que hemos estudiado arte nos han enseñado, y supongo que a los arquitectos igual, y se nos queda en la cabeza que hay que hacer. Hay que abandonar las restituciones integrales, hay que intentar mantener y conservar en vez de que se estropeen los monumentos. Hay que hacer lo que sea indispensable. Esto creo que lo incumplimos sistemáticamente. Hay que respetar toda obra histórica sin menospreciar el estilo de ninguna época. Esto tampoco lo respetamos mucho. Se recomienda mantener, se recomienda usar los monumentos. Cuando en las ruinas, sobre todo anastilosis, con los menos añadidos posibles, y los materiales nuevos siempre deben ser reconocibles. Cuando la técnica moderna sirve, pues hay que usarlo. Esto se ha criticado mucho porque la Carta de Atenas decía que disimulados. Hoy en día no los disimulamos tanto. Aquí sale también la italiana del 32, que insiste más o menos en las mismas cuestiones. Las restauraciones tienen que partir de datos absolutamente ciertos y no de hipótesis. Los monumentos de la antigüedad, anastilosis, mínimo posible, usos compatibles y conservar todos los periodos. La del 32, perdón, la carta del 32 sigue aquí con igual, añadidos necesarios. Aquí en las cartas sí dicen que sean un estilo similar,
simple pero similar. Las cartas son bastante claras en ese tema. Los añadidos deben de ser señalados de manera evidente, pero no ser estridentes, ¿no? Esa es la idea que hay. Venecia es importantísima y ha sido, yo creo que la más importante y la que ha tenido más influencia. La restauración debe ser excepcional, poner de relieve los valores de los monumentos, detenerse donde comienzan las hipótesis, completar lo indispensable y siempre con el sello de nuestra época. Las técnicas, si las tradicionales son inadecuadas, se puede acudir a las nuevas, esto ya lo decía Violet, tampoco. Hay que respetar todos los periodos históricos y, bueno, lo mismo, distinguir los elementos nuevos pero armonizarlos. La del 72 vuelve a insistir un poco menos, más o menos sobre lo mismo, mínimos añadidos, diferenciables. Y Cracovia a mí me ha llamado mucho la atención porque la citan muchísimo en los proyectos que hemos estudiado del siglo XXI los arquitectos españoles, cuando es una carta que yo creo que ICOMOS no la ha reconocido. Es una carta que tiene ahí intervino Javier Rivera, tiene un sello muy singular porque insiste mucho en que no se reconstruya, porque le coge ya la época de la caída del muro de Berlín, todas las reconstrucciones que se han ido haciendo en el este de Europa y otras muchas, ¿no? Entonces, insiste mucho que salvo excepciones no se reconstruya, y salvo excepcionalmente. Bueno, de estas recomendaciones van estos principios a las leyes, y en nuestro caso a la ley del 33, que es la que ha estado vigente hasta el año 85, y es la ley del siglo XX prácticamente, y además es que la del 85 no cambia mucho lo que dice la ley del 33. Las leyes tampoco son muy útiles, porque bueno, podríamos hablar de esto porque otros países se rigen por otros sistemas, pero en este caso se prohíbe toda reconstitución. Con esto vive Félix Hernández y todos los 7 magníficos. Restaurar lo indispensable y que se reconozcan las adiciones, pero claro, se encuentran los monumentos, como hemos visto antes, destrozados. Y la del 85, que se discute mucho si podemos poner los añadidos modernos o no, porque lo que dice es que se tienen que distinguir. Vale. Con estas leyes en la mano, aquí no habría restaurado nadie nada. Esto tiene mucha gracia, un texto que escribe Rafael de la Hoz en los años 90, O sea, es un texto no muy antiguo. Rafael de la Hoz era un excelente arquitecto moderno, contemporáneo, y dice: por fortuna, gracias al hispánico donde la inobservancia, pese a dicha prohibición, Gómez Moreno pudo restituir nuestra arquitectura prerrománica, hacer otro tanto en la Alhambra Torres Balbás, y otros arquitectos tales como Velázquez Bosco, Félix Hernández, Íñiguez Almé o Pons Oroya. Los mete a todos en el mismo saco, desde Torres Balbás hasta Pons Oroya, que hacen cosas teóricamente diferentes. Bien. Es muy gracioso porque Rafael de la Hoz dice: si para poder restaurar monumentos es condición sine qua non proclamarse enemigo de la restauración de los monumentos, debieron decirse: se hace así y basta. El texto no tiene desperdicio, lo hace Rafael de la Hoz. Bueno, después tenemos la ley andaluza, que es un poquito más abierta, porque como la valenciana, después de la problemática de Sagunto, abre la mano a las reconstrucciones, siempre y cuando se cuente con la precisa información documental, que rara vez se dispone, y puede aprobarse su autenticidad. Se está basando mucho en estudios arqueológicos. Entonces, para dejar hacer lo que realmente se sabe o se cree saber que era así. Esto ha abierto la mano, aquí hay un cambio y un giro interesante. Siempre pensamos que los italianos son los más científicos de todo, pero yo quiero dejar claro que esto es la Catedral de Florencia, que se acaba la fachada, como otras tantas obras europeas, en el siglo XIX, la segunda mitad del XIX. Me parece que es de Fabri el que hace este proyecto. ¿Qué pasa entonces con el restauro científico? Pues en Sevilla tenemos un ejemplo. Sevilla es muy curioso, me acuerdo un día hablando con Pedro Navascués, que también he aprendido mucho de él, que decía que era una capital, quizá la capital artística de España, ¿no?
porque aquí hay tal volumen monumental que aquí ha habido que restaurar, que arreglar, que reparar, que intervenir constantemente en los monumentos, en unos monumentos espectaculares, verdaderamente no nos damos muchas veces cuenta, y entonces tenemos gente que en la práctica ha estado trabajando en vanguardia sin que nos hayamos enterado casi. Es interesante porque la necesidad ha generado una práctica, aunque no haya teoría, importante. Bueno, Vega Inclán y José Gómez Millán hacen esta intervención en el Alcázar cuando se descubre, que hoy está precioso, el patio del yeso, el almohade, y Vega Inclán quiere crear un modelo para la Alhambra, para que en la Alhambra no se pongan tantas yeserías nuevas y se haga todo con criterios científicos y con la tendencia conservadora. Torres Balbás, Cossío, todos esos que eran historiadores, curiosamente, son los que mueven la teoría conservadora en España antes de Torres Balbás. Torres Balbás es su discípulo, realmente, y es el que lo lleva a los congresos de arquitectos. Entonces, Vega Inclán hace esto en el año 13, más o menos, con José Gómez Millán. Y esto, dice Lampere con mucha gracia, no tiene estilo, es la ortopedia arquitectónica sin vestidura estética. En los años 60, Rafael Manzano deshace esto y aunque parezca que no, pero se distingue. Hay una leve distinción y se ve muy bien. Esta foto es mía y es actual, con los cubos de limpieza y todo ahí. Vamos, actual de hace unos años, pero se ve la parte que ha reconstruido Manzano. No sé qué harían ustedes, pero ahí lo dejo. Esto es de Torres Balbás, el gran divulgador del restauro conservador. Esto también tenía mucha gracia Rafael de la O, pues dice, su pluma escribe una cosa y su lápiz dibuja otra. ¿Qué hace uno con un patio así en la Alhambra? E incluso en Roma, en el restauro de ruinas, también hay veces que es difícil aplicar y los italianos distinguen un tipo de restauración y otro. Hemos hablado de los dibujos de ruina. Hay un tipo de ruina que ya se conoce en toda Europa a finales del siglo XVIII y que esa imagen está ya congelada. Y hay otro tipo de ruina que son lo que llamamos las ruinas nuevas, que son las que se excavan a partir del siglo XVIII. Entre ellas el pórtico de Ili dei Consenti, que está en el foro, o vamos después a ver el templo de Vesta. Son restauraciones que ya las hemos consolidado como tal y ya las dejamos igual, pero que esto sale de excavación y se pone en pie. Entonces aquí hay dos partes. En hay una intervención a mediados del 19 de Luigi Canini y otra ya posterior de Muñoz. Se encuentran las basas, se encuentran parte de las columnas que están viendo ahí de frente, pero no todas. Y entonces unas, las que están a la derecha, que aparecen más en perspectiva, las hacen en travertino, sin las acanaladuras, más simples y tal, pero las otras las restauran y las restauran añadiéndole los añadidos tal cual, con su piedra idéntica, con sus acanaladuras. O sea, ellos distinguen entre lo que dicen los italianos, una restauración directa y una restauración de sostén. Un poco como si dijéramos, una pequeña reparación la puedo hacer con la misma piedra que todo. Eso da igual, ¿no? No voy a falsificar un documento, un monumento, si la piedra es piedra y es la misma piedra, tampoco es un gran pecado, ¿no? Esto lo hago así y esto otro ya lo distingo. O sea, también hay matices en cómo restauran ellos las ruinas. Y después hay ruinas muy reconstruidas, mucho. Este es un templo que se descubre a finales del 19, pues se excava en el 19, a finales del 19 siguen teniendo hallazgos, pero no lo ven claro, y se restaura ya en época fascista, que es una época en la que se prima mucho más la imagen que la rigurosidad documental, como bien sabemos por otras obras que se hacen en Ostia Antica y en otros muchos lugares. Y bueno, del Partenón no tenemos tiempo para hablar, pero yo no he visto una ruina más tocada, retocada, rehecha, reanastilos, lo que ustedes quieran, desde la época de Balanos hasta ahora. Cada vez somos más científicos. Yo siempre digo a mis alumnos, no sé por qué nos creemos siempre que los últimos somos los más listos. Hay, a lo largo de todo este recorrido, hay gente que ha hecho unos trabajos maravillosos, como los que vimos ayer, ¿no? Y otros que a lo mejor no son tan brillantes, pero
muchos de ellos muy respetables. Bueno, a partir de aquí yo voy a hacer breves apuntes sobre cuestiones contemporáneas que a mí me parece que son interesantes. Lo primero que voy a hablar es de las definiciones de las palabras. Yo sinceramente creo que estamos trabajando con teorías y con criterios del pasado y que los tenemos que actualizar y que hay que abrir debates como este. Hay que actualizar la doctrina, la sociedad, la educación, las demandas de la sociedad, los monumentos sobre todo han cambiado mucho, la realidad del patrimonio ha cambiado mucho y sin embargo seguimos hablando de teorías muchas veces pasadas. Yo creo que tenemos que repensar qué queremos hacer con nuestros monumentos, qué queremos hacer con los edificios de valor, con un patrimonio que aumenta sin cesar y que muchas veces no tenemos ni presupuestos para todo. Hay que saber qué queremos y además saberlo transmitir al público, porque el público es el que manda sobre muchas veces la legislación y los políticos son los que mandan, no muchas veces los académicos. Por tanto, para mí me sigue pareciendo importante usar correctamente la terminología y espero que nadie se ofenda porque voy a empezar por intervenir. Intervenir no es un término arquitectónico, aunque lo usan mucho los arquitectos. Intervenir es simplemente actuar sobre algo. ¿Qué significa para mí el término intervenir? Puede significar cualquier cosa en arquitectura. No es restaurar, no es conservar y no es rehabilitar. Cuando yo oigo a un arquitecto que dice intervención, digo, esto puede ser, no, es verdad, es un término, digamos, ambiguo y no es arquitectónico puramente. Rehabilitar es algo más claro porque es hacer algo apto o capaz para una cosa determinada. Habilitar de nuevo o restituir algo a su antiguo estado. Para mí tiene una significación de reutilizar, ¿no? Rehabilitar, ya estamos en reutilizar. Vamos a intervenir en un edificio para que pueda ser usado de nuevo y eso requiere, y es sinónimo, renovación, recuperación, reparación, reforma, reconstrucción. Ahí hay una intervención con unas características más transformadoras, si queremos. Conservar es mantener y cuidar. Es lo contrario de perder y significa, pues, simplemente mantener la permanencia de algo y su integridad en lo posible. Y restaurar no es un statu quo, es volver a recuperar algo en un estado anterior con sus valores. Valores que, como vimos ayer, pueden ser muy variados, no es solo valor artístico, es valor documental, valor artístico, valor espacial, valor de uso, valor lo que queramos, valor paisajístico, lo que queramos, pero es algo así. Claro, esto tiene su complejidad, porque conservación yo lo entiendo así, como conservar algo, hay que intervenir, si no se pierde, eso está claro, algo hay que hacer, aunque sea un tratamiento de consolidación, hidrófugo, no sé qué, lo que queramos, hay que intervenir y algo estamos falsificando, podríamos decir, o metiéndonos en el monumento a hacer algo porque si no lo perdemos, eso está claro. Pero se puede hacer lo mínimo, lo técnicamente posible para que permanezca. Y restaurar significaría eso, devolverle a algo un estado anterior que no tiene por qué ser solamente material, puede ser significativo, de lectura del monumento, etcétera, pero no es mantenerlo tal cual, sino recuperarlo de alguna manera. Ahora, hay por ahí otras definiciones que a mí me dan mucho miedo, como por ejemplo una que tiene Historic England de ¿qué es conservar? Y dice, conservar es el proceso de gestionar el cambio, la transformación en un bien cultural en su entorno, de manera que pueda mantener mejor sus valores patrimoniales, a la vez que se reconocen las oportunidades para revelar o reforzar esos valores para generaciones presentes y futuras. Ellos le llaman managing change. Bien, esto de gestionar el cambio, si lo vemos en Italia o en Inglaterra, que son muy conservadores y que no se atreven mucho a modificar los monumentos y que además tienen equipos expertos especializados, bueno, pues está muy bien, porque yo, por ejemplo, he estado buscando ruinas, visitando ruinas por media Italia en la zona centro, todo se ha dicho, no tanto en el norte, y lo más llamativo que he encontrado ha sido esto que ven en pantalla. Esto es un gestionar cambio.
pero es un gestionar cambio casi museográfico, más que de alteración de los restos originales. Es una gestión de cambio en la exposición más que en otra cosa, pero poco más, ¿eh? Lo demás en Italia son muy estrictos, protestan los arquitectos italianos porque dicen que los españoles y los portugueses proyectan más. Claro, gestionar cambio, cuando aquí tenemos esto, que es un obrón, ¿eh? Yo cuando lo vi a mí me impactó, me pareció una obra espectacular como obra, ahora discutible como restauración. O tenemos esto, que no es tan indiscreto, como después comentaré, o tenemos esto, que también, vamos a ver, que todo esto cuando se estudian los proyectos voy a defender a los arquitectos, porque es interesante, ¿eh? O sea, no vamos a... Pero sí es verdad que tenemos que saber qué queremos. Tenemos que saber qué queremos. Y restaurar, la propia palabra restaurar, eso de devolver los valores, también está llevando a esto. Estos son reconstrucciones impresionantes. Esto es una reconstrucción de una fortaleza que estaba, como ven abajo, en Canadá, por motivos muchas veces sociales, económicos, por zonas muy degradadas que necesitan recuperar su economía, el poder mantener allí una población, es decir, hay motivos que muchas veces justifican esto. O esto, el Parque Arqueológico de Chantén. Esto, igual que se hace en Sevilla o en España, hay veces que se hace con una rigurosidad científica impresionante. Impresionante, o sea, esto es arqueología experimental. Son reconstrucciones como sería eso. En un país, en Alemania, que no hay muchas ruinas potentes del imperio, y es más, es que esto ha entrado en la lista del patrimonio mundial. Recuerdo que la autenticidad es uno de los requisitos en el año 2021 como parte de la muralla romana, que es un bien internacional. Con esto paso a otra cuestión, el público. ¿Qué papel tiene el usuario, el que genera, vive, disfruta del patrimonio en general? Siempre pensamos en el turismo, el restauro turístico que le llama Chesky, que la gente quiere ver esto genera dinero, esto genera economía, y hay autores italianos como Stefano Gissi, dice que le damos la lectura demasiado hecha al público, que la obra tiene que ser sugerente, pero que le damos la lectura, vamos, facilísima, ¿no? Pero hay otros problemas que yo he estado viendo recientemente que a mí me han llamado mucho la atención. Uno es Pagán, en Myanmar, antes llamábamos Birmania. Esto es una zona que tiene 100 kilómetros cuadrados, donde hay miles de monumentos, templos, monasterios, estupas budistas, que responden a una cultura entre los siglos XI y XIII, empieza la decadencia en el XIV, se piensa que en el siglo XIII había como 13.000 monumentos, de los que quedan unos 3.000, más otros 2.000 y pico en ruinas, o montículos, o restos, en parte ruinas, en parte no, pero nunca ha perdido su valor religioso para los budistas, nunca. ¿Qué ha pasado aquí? Imagínense en países así, además, que tienen mucha inestabilidad. Pues hay un terremoto muy grande en 1975 y empiezan la restauración con expertos internacionales de una forma muy correcta. Pero en el año, me parece que es 88, hay un cambio, sí, en el 88, un cambio de generales en el poder. Aquí hay un lío de generales, monjes, es una zona complicada. Hay un cambio de generales, entonces quitan a los expertos internacionales, deciden aquí hacer una zona muy turística y empiezan a restaurar como ellos quieren. Como ellos quieren es que hacen miles de templos entre los años 90 y 2000, se habla de 1.299 templos completamente reconstruidos de forma absolutamente especulativa, partiendo o de montículos de ruina o de arranques de muro. Una barbaridad. ¿Quién hace esto? ¿Cómo se hace esto? Con donantes. Donantes de todo tipo, militares, compañías, familias,
policías, departamentos gubernamentales y muchos grupos internacionales de asociaciones religiosas budistas de Corea, Japón, China, Singapur, etc. Bueno, en el año 2016, que estaba yo en Roma, y además tuve la suerte de ver cómo habían ido a asesorar, vuelve a haber otro terremoto y se piensa que esto se va a poder arreglar en parte, pero es verdad que desde el año 2011 mejora la situación de los monumentos, de política también, y empieza aquello a mejorar, y esto entra en la lista del Patrimonio Mundial también en el año 2019, me parece. ¿Qué pasa con esto? Pues que todos esos budistas que ayudan a estas obras lo hacen porque beneficia su karma y por motivos religiosos e ideológicos. Lo que para el mundo occidental es destruir patrimonio, para ellos es mejorar esas construcciones. Y lo hacen además por un motivo espiritual. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay críticos que dicen que tenemos unos criterios muy subjetivos. La declaración de la UNESCO sobre destrucción de patrimonio intencional del año 2023 asocia la destrucción de patrimonio siempre a la violación de los derechos culturales, a la violación de los derechos humanos, y esto es muy distinto. Estos son los usuarios que están cambiando ese patrimonio. ¿Hasta qué punto los usuarios que mantienen vivo espiritualmente ese patrimonio lo pueden hacer cambiar? Yo esto no digo que esté de acuerdo, no, digo lo que hay. Eso, aquí están viendo cómo estaba después del terremoto alguna de las obras, y esto es un artículo muy interesante que explica que de esto que ven aquí a la izquierda se hace esto. O sea, eso es lo que le llama el que escribe esto una reconstrucción especulativa, ¿no? Y aquí están marcando el arranque de los muros y todo lo que se sigue para arriba. O sea, pero además como quieren, o sea, sin proyecto, los fieles, digamos, ¿no? Este es el terremoto después de 2016, que bueno, fueron ya asesorados y, en fin. Otro caso, esta es la Catedral de Bagrati, en Georgia, Kutaisi, es una catedral que después de salir de la órbita de la URSS, bueno, es un símbolo nacional. Fue destruida en un conflicto en el siglo XVII y se empieza a restaurar, me parece que es por los años 50 del siglo XX. Entra en la lista del Patrimonio Mundial en 1994 y sale de la lista del Patrimonio Mundial en 2017, por haberla reconstruido entera, de una forma que según la UNESCO y los de World Heritage no cumple los requisitos de autenticidad y tal y cual que se pide. Nos volvemos a encontrar con un caso similar. O sea, si aceptamos que el patrimonio es un valor dado gracias a las comunidades que lo crean y lo utilizan, entonces también debemos afrontar el hecho de que ellas pueden adaptarlo e incluso destruirlo. ¿Cuál es la posición aquí del científico? Esto puede parecer, a mí esto me llama mucho la atención después de estudiar casos como el de Chantén o de saber cómo están reconstruidos los monumentos en todo el mundo, pero es interesante. Pensamos que esto no se hace aquí, aquí se hace. Esto es Santa Olalla del Cala, que se hace con unos estudios rigurosísimos y a modo de anastilosis, con materiales, porque ahora el término anastilosis ha pasado también a este tipo de ruinas medievales y a castillos y demás. Bien, esto está demandándolo aquí la gente y se está haciendo legalmente. Y es un criterio vivo, ¿eh? ¿Por qué empezamos a estudiar castillo? Paso a otro punto, que es cómo se está interviniendo ahora en un caso más antiguo que el que estuvimos viendo ayer, en casos más antiguos. Pues decidimos ver los castillos porque había mucha polémica, ¿no? Y saltaba la prensa y dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando de verdad. Nos encontramos un panorama interesantísimo. Y desde aquí agradezco a todos los arquitectos que colaboraron con nosotros, porque la verdad es que fueron amabilísimos y colaboraron, vamos, generosísimamente.
Esto salió en la prensa, hay muchos más, voy a poner 2 ejemplos. Este de Jiménez Torrecilla, un lienzo nuevo en la muralla en Granada, y este otro de Matrera que saltó, vamos, ya a la fama internacional, ¿no?, de Carlos Quevedo, que también colaboró con nosotros y que bueno, uno no entiende mucho por qué llega esto y no llegan otras cosas, ¿no? Independientemente de que sea bueno o no, nos guste o no, esto llega porque de repente salta, pero por ejemplo esto no lo conoce nadie. Torre Paredones, un yacimiento interesantísimo, ¿eh? Y ahí tenemos muestras de restauración de todos los estilos, desde un templo íbero que tiene hasta techumbre, yo creo que hecho por arqueólogos, hasta una basílica arrancada de base, o estas que son unas puertas romanas y un castillo medieval, tenemos de todo. Este es un caso portugués que a mí me ha interesado mucho porque en Logia lo publicaron y es todo lo que ha pasado también con los castillos españoles y con los monumentos en Europa. En los años 30 está, como se ve ahí arriba, fatal, destrozado, después se hacen las reconstrucciones más o menos historicistas en el siglo XX, después en los años 60-70 se empiezan a meter suelos y entre plantas de hormigón, una escalera de hierro, en fin, lo propio de cada periodo. Y lo que diferencia lo que está pasando en las últimas décadas con los años anteriores es la creación moderna y de diseño en los monumentos. Eso aparece sin que desaparezca la otra tendencia y todas las intermedias que queramos. Tenemos niveles, hemos estudiado niveles de recrecimiento, reutilización de espacios, materiales, distinciones, elementos añadidos, un montón de cosas, pero simplemente voy a poner unos ejemplos. Como este es un castillo que ya estaba previamente intervenido por don Félix, entonces pues ahora se pueden también permitir más obras más estrictas, ¿no?, de permitir lectura, reconstruir lo mínimo, y sin embargo hay otras muy reconstructivas, por diversos motivos, como un derrumbe, y lo pide además la población, que se reconstruya, y se dice que es una anastilosis, o porque, oye, vamos a acabar perdiendo esa torre vigía que está en Almería, ¿no? Entonces, se sabe cómo era y se reconstruye como si fuera una reparación. Después, consolidaciones estructurales como la de Matrera hay varias, y son relativamente neutras. O sea, aquí no hay un diseño especialmente llamativo, sino que hay una recomposición parcial de volúmenes y neutra, ¿no? Después hay obras con más diseño. Hay veces que por interés, por rehabilitar, por reutilizar. Y, bueno, hay la opción de decir, bueno, pues añadimos. Hay proyectos, para mí, interesantísimos, porque a mí me gusta mucho la arquitectura contemporánea. Otra cosa es que piense si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero cuando uno lee los proyectos los entiende bastante. Este es espectacular también, la Torre de Belalcázar, que se han hecho unas pasarelas para poder subir por las escalerillas de caracol que hay en la esquina hacia las habitaciones que hay arriba, que tienen unas bóvedas impresionantes. Yo aquí creo que habría que meter un ascensor por algún lado, porque de verdad es que es una pena que no se pueda acceder arriba. A mí eso me preocupó cuando llegamos aquí en plena pandemia, tuvimos que ir como en la época de la guerra, con un salvoconducto de un vicerrector. Entramos y el arqueólogo de Córdoba nos dice, toma las llaves, ¿queréis subir? Subí. Nos quedamos y vamos, otras chicas y yo, claro, cuando llegamos arriba dijimos, aquí no subimos más, ¿eh? Unas escaleras, entre esas pasarelas llegas de escalera a escalera y aquello fue una tortura subir esas escaleras, pero arriba existen unas bóvedas y unos salones impresionantes. Esto hay que darle solución. Yo lo veo clarísimo. Este de Jiménez Torrecilla también, aquí prácticamente no quedaba nada, pero hace una creación interesante, yo no digo que no, pero hay que restaurar también después todos los añadidos que ha puesto. Ese es otro problema que hemos visto. Distinción de material, hay veces que son muy discretas, otras veces se hacen rehundidos, como en Italia y como también hace Fernando Cobo, o bien poniendo materiales nuevos que muchas veces sirven para contener estructuralmente los muros, como se puede ver ahí. Y hay veces que se distinguen muy claramente, como en el caso del castillo de Cala, que lo que se ha cogido es una piedra de otro color. De lejos no se ve, de lejos no se nota, pero o sea que hay mucha variedad, y como estáis viendo ahí también es una reconstrucción, parcialmente historicista, parcialmente contemporánea, pero sí
es verdad que hay mucha reconstrucción, en moderno o en historicista, pero las intervenciones son fuertes, en muchísimos casos. Los elementos añadidos, en eso sí que parece haber más unanimidad. En la época del siglo pasado, de Félix Hernández, Rafael Manzano, hacían una escalera de piedra en un edificio de piedra. Hoy en día casi todos los elementos como baranda, escalera, cubiertas para cubrir restos, eso lo están haciendo mucho acero corten, acero galvanizado, pero ya el nivel de diseño es lo que varía. Hay algunos que son, oye, de acero galvanizado que ni se notan, ni a la vista pasa desapercibido. Y hay otros diseños, este es el caso bueno, de Antonio Almagro y Antonio Orihuela, que suelen ser muy estudiosos de los restos y muy respetuosos con los restos, son lo que yo digo arquitectos e historiadores, ¿no? Un poco. Y después hay otros que son más llamativos, quizá intencionalmente, por el sitio, por el peligro, son sitios a veces a los que es difícil llegar, y hay otros muy llamativos, mucho. En este caso un castillo muy sencillito, y lo que hace es poner pasarelas por encima de las ruinas para no pisar las ruinas, pero bueno, son intervenciones más de diseño que otras, ¿no? O este, que también es interesantísimo, lo que han hecho Guillermo Pavón y Alfonso del Pozo en la Torre de Estepa, inspirarse en una torre antigua que existía para darle acceso a la Torre del Homenaje. Esto, vamos a ver, es igual en España y en el extranjero. Lo que hemos visto es que estamos al nivel. En Andalucía estamos más o menos al nivel. Estos son 3 intervenciones distintas, una de Fernando Cobos, que suele ser bastante discreto, que reconstruye también, y reutiliza también. Otra que tiene esa accesibilidad conseguida de una forma un poco más llamativa, y el castillo de García Muñoz, que, bueno, hay para gustos colores, no voy a comentar porque se oye de todo. En el extranjero, consolidaciones puras y duras, igual que se hacen aquí en algunas ocasiones, añadidos modernos con idea de reutilizar de alguna manera este castillo en un parque en Alemania, o, bueno, había que repintar esto, y se pensó hacer por unos artistas internacionales de street art este panel, que tuvo tanto éxito que se convirtió en el más famoso del año, premiado y tal, y creo que se ha quedado. Y lo último, la reutilización. Una cosa que nos hemos dado cuenta en este último proyecto, en el caso de los castillos, como pasa con los monasterios, como pasa con parte del patrimonio, estamos viendo que se hacen unos proyectos que hay veces que se invierte muchísimo dinero, muchísimo, y después no se ponen en valor. No, hay obras que supongo que sin ponerse en valor por turismo, como el Alcázar y la Alhambra, se mantienen. Hay obras que deben de quedarse como meramente culturales, y hay obras que quizás sería conveniente darles algún uso o alguna salida para que no se acaben perdiendo. Nos hemos encontrado muchos pueblos que son propietarios de unos castillos espectaculares y que se están despoblando. ¿Y quién mantiene eso? Siempre se dice uso cultural. Fernando Cobos Guerra, que es un grandísimo experto, el vicepresidente de ICOFORT, que es el organismo de la UNESCO para los castillos, dice de Castilla y León que hay no sé cuántos castillos que son de uso cultural, pero realmente que tengan control de entrada y un uso turístico cultural real, o sea, que no estén abiertos así a la buena, son muy pocos. En Andalucía pasa igual, en España pasa igual. Entonces hay mucho patrimonio que está perdido por ahí, que, bueno, lo hay hasta en Sevilla, ¿no? Hemos tenido muchas ruinas hasta épocas recientes sin rehabilitar y sin reutilizar, y hay que hacerlo. Pero hay mucho patrimonio así. Si se va uno a la Sierra de Segura, en Jaén, o a otros sitios, a mí reconozco que hasta me emocionó, llegar a pueblos como Sile, donde ve uno patrimonio como era de verdad, sin restaurar. Una muralla metida dentro de las casas, con los torreones reutilizados como vivienda. Eso, hay pueblos por ahí que todavía hay cosas de esas interesantísimas, porque
cómo está el patrimonio antes de que nosotros lo hayamos intervenido, ¿no? Esto, ¿qué hacemos? Pues mucho está sin poner en valor y yo creo que es tan importante pensar cómo reutilizar, para no equivocarse, como el proyecto. Esto requiere mucho trabajo, mucha imaginación y mucho estudio. Se hace mucha obra muy rápida, porque hay fondos FEDER, porque hay presupuesto, el 1% de cultura, porque hay... Y sin embargo no se piensa después, y hay veces que se cometen errores como este. Este era el castillo de Maqueda, no sé si conocen el caso, tenía un cuartel hecho en época de Franco, de los años 40 o 50, se usó como cuartel, que ha sido un uso militar que en otros países también se ha dado, vamos, que no es tan extraño. Ese cuartel ya se queda antiguo, hay un proyecto de cuartel que incluso se llega a publicar en una revista muy interesante, no se hace, el Ministerio del Interior decide hacer, me parece que el museo, primero el archivo y después el Museo de la Guardia Civil. Se hace la obra, se invierte un dineral y al final no se usa para eso. Se pone a la venta, 9 millones de euros, creo que vamos por 3 y pico, y no se vende. No se vende porque se ha hecho una obra así. Se puede usar de hotel, de centro comercial. Digamos, las posibilidades de uso son, por lo visto, legalmente amplísimas, pero no se vende. Entonces, no vale, Fernando como lo dice muy bien, dice, no se puede meter cualquier cosa dentro de un patio de armas. Y hay que darle salida a esto. Este es un caso que a mí, como proyecto, me parece también espectacular, pero tampoco sé si la ocupación del patio de armas es la mejor, porque es muy potente y incide también en el edificio, ¿no? Yo creo que hay que buscar unas reutilizaciones que sean muy, muy, muy compatibles y que respeten la parte histórica, de alguna manera. Este es el Cosmolarium de Hornos de Segura, no sé si lo conocen, de Juan Ortega Guzmán, que también nos ha ayudado mucho. Hay mucha mezcla de restauración tradicional, historicista en parte de los castillos, y los mismos arquitectos muchas veces hacen añadidos modernos en la parte que es más de rehabilitación de los edificios. Pero, bueno, esto sigue funcionando, ¿eh? Hay otros proyectos interesantísimos también, no en concreto este caso, pero también he visto muchos portugueses donde se hacen unos proyectos muy buenos, pero después no hay agenda cultural. ¿Qué agenda cultural hacemos en un pequeño pueblo apartado? ¿Y quién va hasta allí a ver? Cuesta. Este también me ha parecido muy interesante, un pueblo en Francia que lo que hace es un salón de actos municipal, digamos, porque no lo tienen y les hace falta. Me parecía que era una solución digna, ¿no? Respetando mucho la ruina y muchos los espacios. Donde se comía en el castillo ponen la zona de restauración, donde la sala de recepción es la sala, incluso recuperando de alguna manera el espacio. Y también hay mucho uso doméstico, que también es interesante. Este es un proyecto precioso, que los mismos arquitectos dicen que esto no es para vivir, que esto es para vacaciones de aficionados a la historia, porque es muy interesante, han respetado las ruinas, pero no es una vivienda al uso ni confortable, podríamos decir. Y en España se ha hecho algún caso, y creo que se están haciendo más, de esta torre en Almería que tenía un cuartel, creo, al lado y se ha rehabilitado para vivienda turística, o ese castillo de Reichenberg de Scholl, que tiene unos proyectos espectaculares. También, bueno, subir hasta ahí cómodo tampoco es, tampoco creo que sea para todos los días ni para ciertas edades. Y en Escocia ha habido, bueno, muchísimo. Ahora están intentando controlar más la reconversión de casas, torres, casas fortificadas en viviendas particulares. Las compran particulares y las rehacen. Y entonces Scottish Historic Scotland se llama, que es el organismo de patrimonio allí. Ahora está parando un poco esa iniciativa, pero es una iniciativa que ha salvado un montón de construcciones que estaban absolutamente arruinadas. Yo con esto termino y espero que mañana tengamos tema para el debate. Muchas gracias.
Gracias.